Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 1 al 5. Ya estamos en la recta final del libro de Primera de Timoteo. Ya es el último capítulo, es el estudio 40. Se llama el estudio La verdad y la mentira. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Amén. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Santo. Si ustedes se dan cuenta, Pablo está a punto de terminar esta carta, ya va a la parte final, ¿sí? Pero no quiere pasar por alto el grupo de esclavos y amos, tanto amos cristianos como esclavos cristianos. No quiere decir que Pablo estuviera a favor de la esclavitud, pero en esa época era normal que hubiera esclavos. Y ya anteriormente habíamos visto que si había alguien que era esclavo, que así como llegó, se quedara. En Primera de Corintios lo vemos. Dice, pero si puedes soltarte de ser esclavo, hazlo. Pero si no puedes pagar tu libertad, si no puedes lograr tu libertad, sé obediente. Y es lo que estaba enseñando Pablo a Timoteo en esta carta para que se la enseñara a la iglesia. Recuerden que todo esto que está enseñando Pablo es para la iglesia y para que fueran levantados pastores que entendieran cómo debía de ser una iglesia. Pablo ya habló a los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de los ancianos, de los pastores de la iglesia, y pues no quería pasar por alto lo que es los esclavos y los amos cristianos. Así que este punto tenía que llevar un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que seamos luz en medio de las tinieblas, en cualquier edad, en cualquier ámbito, en cualquier posición, como sea. Ahora ya no hay esclavitud, pero sí somos trabajadores. Casi la mayoría de nosotros tenemos un patrón al cual tenemos que darle cuenta de nuestro trabajo. Y los que son patrones tienen que tener también cierta manera de tratar a sus esclavos, a sus trabajadores, a sus subordinados. Entonces, el propósito principal de la carta, desde el principio, fue enseñar a la iglesia a distinguir entre un ministro de Dios y uno falso, entre un hermano en Cristo y uno falso, entre la verdad y la mentira. Hay dos cosas únicamente, mis hermanos: o es verdad o es mentira. Si es verdad a medias, es mentira. Si es mentira a medias, es mentira. O es verdad o es mentira. No hay tibieza, no hay no hay en medio, o derecha o izquierda. No podemos desviarnos hacia otro lado. Si tú te desvías un poquito a la izquierda, estás en la mentira. Si tú vas en la derecha, estás en la verdad. Eso es lo que nos enseña la palabra. Así que o frío o caliente también nos habla la palabra. Y Pablo estuvo capacitando primero a Timoteo para que él pudiera llegar a esa iglesia y dejar una iglesia sana. Hace unos estudios anteriores yo hablé de que no hay iglesia sana porque es necesario que crezca el trigo y la cizaña. Estoy hablando aquí en cuestión de que Pablo instruyó a Timoteo para que dejara una iglesia sana, es
con la enseñanza de la sana doctrina. Ya independientemente del ser humano, independientemente de la persona, pero Dios está instituyendo a través de Pablo que haya iglesias de sana doctrina. Está instruyendo a Timoteo para que Timoteo instruya a la iglesia, al igual que aquí, mis hermanos, también. Dios los está instruyendo a ustedes para que continúe esta iglesia sana. Si ya no está el pastor, si ya no están los pastores, si empieza la persecución, si empieza el huir, que ya nos prohíban estar reuniéndonos, la iglesia tiene que permanecer con la doctrina sana. Amén. Ese es el propósito. Si no, ¿para qué estamos aquí? Para nada más hablar, y que cuando ustedes se vayan, lleven una doctrina de acuerdo a sus deseos personales, pues no tuvo ningún caso. El propósito es que ustedes aprendan, así como Pablo le dijo a Timoteo y Timoteo lo llevó a la iglesia. Tienes que enseñar la mentira y la verdad. Tienes que hablar verdad, pero también tienes que mostrar la mentira para que se prevenga la iglesia. En los capítulos anteriores, Pablo tomó ese punto de confrontar a los falsos maestros para que no enseñaran mentiras, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio les dijo, te rogué que te quedaras aquí en Éfeso para que ya no enseñen diferente doctrina? Manda que no enseñen diferente doctrina. Había falsos maestros, falsos pastores, falsos hermanos, y alguien tenía que llegar a poner orden a la iglesia. Incluso también le dijo, y a los que se están reuniendo, a los congregantes, trata de enseñarles que no presten oído a falsas doctrinas o doctrinas de demonios, como él las llamó, ¿sí? Les dijo en el capítulo 1 del 4, dice que no presten atención a fábulas, genealogías interminables, etcétera, y también dijo que en los postreros tiempos, o sea, en cuanto empieza una iglesia, en cuanto se inicia una congregación, inmediatamente van a caer falsos y verdaderos. Inmediatamente, mis hermanos. O sea, no es de que, ay, ya se levantó una congregación. No, a lo mejor no llega ningún falso. Van a llegar falsos y verdaderos. Siempre van a llegar falsos y verdaderos. Los verdaderos porque los añade Dios, los falsos porque quieren destruir la sana doctrina. Y aquí en el final casi de la carta vuelve a retomar el punto de la verdad y la mentira, de los falsos y los verdaderos. Si ustedes se dieron cuenta, después de esclavos cristianos, amos inconversos, o esclavos cristianos y amos conversos, ya después empieza a hablar de aquellos que van a dar mentira. Dice en el versículo 1, vamos a empezar con esclavos cristianos y amos inconversos. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, está hablando de los esclavos cristianos, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Si se dan cuenta, Pablo enfatizó mucho en Timoteo y en Tito acerca de la doctrina. Mucho. ¿Y por qué enfatizó en eso? Porque también nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó a predicar, hablaba ¿de qué? De la doctrina. Mucha gente dice, ay, ¿y qué tiene que ver la doctrina? Es el punto principal. Si no tenemos sana doctrina, no tenemos nada y estamos en la mentira. Entonces aquí es donde dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y para que no sea blasfemada, ¿qué? La doctrina. En la época de Pablo, como les decía yo, era común la esclavitud, pero aquí está hablando de que no procuremos sublevarnos, sino si vamos a ser esclavos o iban a ser esclavos, que siguieran en esa esclavitud, pero que dieran muestra de que eran hijos de Dios. Recordemos también que en ese tiempo estaban esperando un Mesías que derrotara a los romanos. Y para eso ya ser libres de la esclavitud. Pero Dios no estaba hablando de un rey que iba a liberar de la esclavitud literal, sino iba a liberarnos de la esclavitud espiritual. Y
Entonces les está diciendo, si van a seguir siendo esclavos, ustedes tienen que dar muestra de que verdaderamente son hijos de Dios para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, enseña a los esclavos a que se sometan a sus amos, que los honren, que los respeten para que el nombre de Dios sea, ¿qué? Exaltado. Si yo me rebelo, va a ser blasfemado. Si yo honro y respeto a mis amos, en este caso a mis superiores, ¿qué va a ser? El nombre de Dios exaltado. Y esto es importante para nosotros que tenemos jefes arriba de nosotros. ¿Cómo estamos siendo con ellos? ¿Estamos honrándolos? ¿Los estamos respetando? ¿Y por qué es importante saber si estamos haciendo eso o no? Porque recuerden que muchos están obedeciendo a sus amos, obedeciendo a sus gerentes o a sus jefes inmediatos, los están obedeciendo para ganar el favor de ellos. Y dice la palabra de Dios que no, que nosotros debemos de hacer las cosas como para el Señor. No lo debemos de hacer como para que me vean o me asciendan de puesto o para que digan, ah, qué buen cristiano eres o qué buena persona eres. El propósito es que el nombre de Dios sea exaltado. Amén. Ese es el propósito principal. Y también para que no sea blasfemado, lógicamente. Y el otro punto es para, si es posible, que sean ganados para Cristo por medio de predicar con el ejemplo de nosotros. Porque van a decir, bueno, ¿tú por qué eres diferente? ¿Tú por qué esto? Es que soy cristiano. Y siempre va a haber una persona que Dios va a poner para que tú le compartas la palabra y le prediques la palabra. Vuelvo a aclarar, Pablo no estaba a favor de la esclavitud. Pablo lo que quería era que estuvieran dando testimonio de que eran hijos de Dios y que habían sido comprados en esa libertad espiritual. Dijo, si puedes liberarte, hazlo, pero si no, no te preocupes, eres libre en Cristo. Vamos a 1 Corintios, mis hermanos, para que recordemos lo que dice 1 Corintios 7, del 20 al 24, y podamos entender qué es lo que estaba enseñando Pablo acerca de la esclavitud. Dice así, cada uno, 1 Corintios 7, 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más, si puedes. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Amén. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Sí. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Aquí nos está mostrando Pablo que él no estaba a favor de la liberación de los esclavos sublevándose. Dice, si puedes hacerte libre, hazte libre. Y si no, quédate esclavo. Pero acuérdate que ya eres libre en Cristo. Amén. Y no te hagas esclavo de los hombres. O sea, tú camina con esa libertad y con esa seguridad. No te preocupes, ya eres libre en Cristo. Y esto se debe de aplicar, como lo decía yo también, con nosotros como trabajadores o empleados, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, para que el nombre de Cristo no sea blasfemado. Hay algo que aquí en Zacatecas, yo no me he percatado si en otro lado es normal, pero aquí en Zacatecas hay muchos letreros en los negocios que dice, se solicita empleado con ganas de trabajar. Imagínate que tú llegas como cristiano y que te corran porque eres holgazán, o porque no tienes ganas de trabajar, o porque no eres diligente. Se supone que nosotros como cristianos no podemos andar picando de aquí a allá, un trabajo, otro trabajo, porque, ay, es que es mucho trabajo, es que son muy exigentes. Tenemos que dar el ejemplo nosotros como cristianos de que verdaderamente estamos sirviéndole al Señor. No estamos sirviéndole al patrón,
sino le estamos sirviendo al Señor. Que Él vea, el patrón, que verdaderamente somos diferentes nosotros a ellos. Porque a lo mejor un día vamos a encontrar un letrero que diga, se solicita empleado que sea cristiano. En lugar de con ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta que los cristianos trabajamos conforme a lo que nos piden los patrones. O que nos esforzamos en quedar bien. Y dicen, ay, ¿qué quiere quedar bien con el patrón? No. Estoy quedando bien con Dios porque Él fue el que me dio ese trabajo y yo tengo que cuidarlo, proteger también ese trabajo. ¿Sí? Entonces imagínense que digan, ¿por qué corriste ese empleado? Se decía cristiano, pero es un holgazán, es uno que no hace nada, que siempre se está quejando, que siempre está haciendo esto. ¿Y cuántos que se dicen cristianos conocemos que andan de trabajo en trabajo, y no permanecen en un lugar? ¿Eso qué queda? ¿Quién queda mal, ellos o Dios? ¿O Cristo? Cristo es el que queda mal. Y muchas veces cuando llegan aquí a consejería, es que ya cambié de trabajo, pastor. ¿Pero por qué cambiaste? Ay, no, es que eran muy exigentes los patrones. Pues Dios está tratando contigo. Dios está tratando con tu holgazanería. Dios está tratando con tu dominio propio. Dios está tratando con tu obediencia. Dios está tratando contigo y por eso es que te dio ese trabajo. Con un propósito Dios te dio ese trabajo. Pero no quieren servirle al Señor. Al Señor. Porque si le sirvieran al Señor, le servirían a sus patrones. El siguiente versículo, versículo 2, dice así, estamos en primera de Timoteo, dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino que sírvanles mejor. Dice, sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, si tienen patrones o amos que no sean creyentes, que les sirvan para que no sea blasfemado el nombre de Cristo y la doctrina. Pero si son creyentes, tienen que servirles aún mejor. Si yo tengo un empleado que es cristiano y yo soy cristiano, entonces ese empleado cristiano tiene que hacer mejor el trabajo. Excelente el trabajo porque le está sirviendo a un hermano en Cristo y tiene que ser mucho mejor. Dice, sírvanle mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Es lo mismo aquí en la congregación, mis hermanos, cuando venimos a hacer el aseo. Cuando venimos a hacer el aseo, ¿para quién lo estamos haciendo? Para el pastor, para la hermana, para quedar bien, para que, a ver si no la hermana se da cuenta que no limpié bien, que no barrí bien. ¿Lo estás haciendo para la hermana o lo estás haciendo para Dios? Si lo estoy haciendo para Dios, lo voy a hacer todavía mejor. Mejor. Sin importarme si la hermana no se da cuenta, si el pastor no se da cuenta, lo estoy haciendo para el Señor. Lo tengo que hacer mejor. Y es lo mismo. Estamos para servirle a los demás para que el nombre de Cristo sea exaltado, para que el nombre de Dios sea exaltado, para que vean que verdaderamente somos diferentes. Nos ha sucedido cuando vamos a otras congregaciones o a las casas de pastores o a las casas de hermanos que dicen, ay, que así fueran todas las hermanas que vienen a visitarme, que no me dejan hacer nada, que dejan todo limpio, que dejan todo en orden. Ese es el propósito, que quede en bien nuestro Señor, que vean que la doctrina que se ha enseñado es doctrina verdadera, que el nombre de Dios sea exaltado y que no digan, no, pues esa hermanita dice que es cristiana, pero es bien cochina, bien sucia, deja todo tirado, hasta parecemos sus sirvientes. Todo tiene un propósito, mis hermanos. Todo tiene un propósito. A veces a lo mejor digan, ay, es que el pastor, hasta por un papelito, levante ese papelito. Oigan, hermanos, pongan orden. Oigan, hermanos, es por testimonio. Después va a dar fruto. Cuando ustedes vayan a la casa de alguien, cuando ustedes vayan con algún hermano, cuando ustedes vayan con algún inconverso. Pero si tú te comportas bien aquí en la iglesia y allá afuera tus hijos o tú o los familiares que se dicen cristianos no están siendo ejemplo, ¿qué va a suceder?
No, ese pues se dirá cristiano, pero aquí no parece cristiano. ¿Se dan cuenta que todo tiene un propósito? O sea, el propósito no es que aparentes ser cristiano aquí, sino que seas auténtico para que en el lugar que estés digan verdaderamente si es hijo de Dios, como lo dijo el centurión de nuestro Señor Jesucristo. Que digan verdaderamente es hijo de Dios. Pero sales de acá y tus hijos, tú eres un desorden, eres totalmente diferente a lo que aparentas en la congregación. Entonces no estamos exaltando el nombre de Cristo, está siendo blasfemado el nombre de Cristo y la doctrina. ¿Se dan cuenta que Pablo tenía que tener mucho cuidado cuando dice esto enseña y exhorta? Los que se estaban congregando tenían que aprender a ser auténticos en todo lugar, a ser verdaderos hijos de Dios en todo lugar, a ser hermanos en Cristo en todo lugar, a ser amos y también a ser siervos o esclavos en todo lugar. Teníamos que aprender todo. Por eso habló de los hombres, de las viudas, de los jóvenes, de los niños, de todos. Yo te pregunto, no me contestes, ¿cómo eres fuera de la congregación? ¿Cómo eres fuera de la congregación? ¿Eres verdaderamente auténtico? ¿O nada más obedeces aquí para que te vean los pastores, para que te vean los hermanos? Tienes que ser auténtico en todos lados. El nombre de Cristo no puede ser blasfemado. No puede ser blasfemado o no debe de ser blasfemado para aquellos que decimos que somos hijos de Dios. Si no, mejor ni digas que eres cristiano. Guarda silencio y dice, pues sí, me congrego y ahí voy de vez en cuando, pero cristiano no soy. Tenemos que dar testimonio, porque gracias a eso el evangelio se va propagando. Amén. Se va propagando, mis hermanos. Somos predicadores de la sana doctrina con nuestros hechos. Con nuestros hechos estamos predicando. Y no solo los esclavos están creyendo, sino también muchos amos, muchos patrones empiezan a voltear los ojos a Cristo. Yo no sé si tú lo ves en tus estados. Cuando tú predicas de la palabra, no falta el católico que ya también sube su virgencita, o el testigo de Jehová que sube palabra. Oye, todo el mundo ya se está volviendo muy religioso. Quiere decir que estás haciendo algo en tu estado, ¿sí? Estás poniendo en alto el nombre de Cristo. Amén. Dios se va a encargar de quebrantar al que sea quebrantado, pero el nombre de Cristo está siendo exaltado. Por eso es el propósito de compartir la palabra aún en tus redes sociales. Así es. Tenemos que predicar la palabra en todo momento para que se den cuenta que somos diferentes. Ay, fulanito, no, pues dice que es cristiano, pero se la pasa subiendo chistecitos, subiendo memes y subiendo TikToks y subiendo, pero de cristiano no sube nada, o de Cristo no sube nada. En cambio, si tú estás subiendo de Cristo, es porque estás agradecido con Cristo y estás predicando el evangelio. Todo, mis hermanos, todo tiene que estar salpicado de la sangre de Cristo. Y Pablo es lo que no quería, que quedara en el aire la responsabilidad de los esclavos creyentes, y agrega, los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Tienes un hermano en Cristo que es tu superior, sírvele mejor. Tienes un superior que no es creyente, sírvele como si le estuviera sirviendo a Cristo. Así es. Para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Y dice Pablo, esto enseña y exhorta. Pablo estaba cuidando el nombre de Cristo y no quiere que por ningún cristiano verdadero sea pisoteada la sangre del Cordero. Y de esta manera, mis hermanos, los falsos van a ser exhibidos. O sea, yo no necesito decir, tú eres un falso hermano. Tus mismos hechos van a ser los que te van a exhibir como falso cristiano. Tus hechos. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué me estoy equivocando diciendo que soy hijo de Dios? ¿En mi holgazanería? ¿En mi avaricia? ¿En mi glotonería? ¿En mis mentiras? O sea, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué tengo que hacer para que el nombre de Cristo no sea blasfemado? Si dicen la holgazanería, entonces tengo que ser más diligente.
Si es en la avaricia, que no se note que el dinero, todo el dinero, yo llevo el dinero, yo quiero el dinero, ¿qué hace el dinero? Si es en la comida, ¿qué dice? Pon cuchillo en tu garganta. O sea, la palabra de Dios es clara, tiene respuesta para todo, mis hermanos, pero muchas veces dejamos que el nombre de Dios sea blasfemado por causa de nuestra negligencia. Y Dios está hablando aquí a cada uno de nosotros por medio de la carta de Pablo a Timoteo. Él no quiere que ningún cristiano verdadero sea responsable de que la sangre de Cristo sea pisoteada. Él quiere que los falsos sean exhibidos a través de la palabra, de la sana doctrina. Y si el esclavo, o en nuestro caso, el empleado es cristiano verdadero, va a honrar, respetar, no va a robar a su patrón, y el nombre de Cristo de esta manera será exaltado. Qué bueno escuchar, ¿no? No, por él no te preocupes. Si dejas ahí un peso, ahí va a estar el peso. Si dejas 100, van a estar 100. Si dejas 1,000,000, ahí va a estar el 1,000,000. Es un hombre de confianza, porque es cristiano. A que, pues ten cuidado, porque dice que es cristiano, pero la otra vez lo vi, que agarró un peso de más. O sea, mis hermanos, tenemos que dar buen testimonio, porque nuestro testimonio no es para bien de nosotros, sino es para que el nombre de Dios sea exaltado. Amén. Entonces, nosotros, con nuestra buena conducta, con nuestra honradez, con nuestro respeto a nuestros superiores, vamos a hacer que el nombre de Cristo no sea vituperado. Todo lo que hagamos, aunque los hombres son los que te miran aquí en la tierra, que tu servicio sea para agradar a Dios. Amén. Todo lo que hagamos, en el deporte, en el trabajo, en donde sea, en la escuela, en cualquier lugar, con los abuelitos, con los tíos, con los primos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con quien sea, siempre el nombre de Cristo debe de estar por delante. Y no es necesario que traigas una Biblia o que digas, soy cristiano. Tus hechos deben demostrar que eres diferente. Y pues vamos a continuar, mis hermanos, ahora con los falsos y los verdaderos. Pablo ya terminó con la iglesia, hablando de cómo debe de ser la iglesia. Ahora dice, tienes que enfocarte en los que están en la congregación, cómo son las personas. ¿A quién vamos a imponerle manos? ¿Y por qué digo vamos a imponerle manos? Porque la iglesia también es partícipe de una imposición de manos. La iglesia tiene que conocer al que quiere, o al que desea, o al que anhela obispado. Y nosotros tenemos que conocer quién es falso y quién es verdadero de acuerdo a su testimonio y de acuerdo a sus frutos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de enseñar? Para que la iglesia esté atenta y no se dejen llevar por el carisma de las personas, que es lo primero. Lo primeritito es que nos desvía la mirada de la verdad, el carisma de la persona. Traen apariencia de piedad, traen apariencia de sabiduría, parece como que es apetecible a los ojos del hombre, y caemos muchas veces. Entonces, número 1, tener cuidado y no dejarnos llevar por el carisma de las personas. Que nuestra mirada siempre esté en aquel que dio su vida por nosotros, que fue nuestro Señor Jesucristo. No es el hombre el que me va a dar la salvación, es Jesucristo el que me va a dar la salvación. ¿Ustedes creen que amaban a Oseas? ¿Ustedes creen que amaban a Amos? ¿Ustedes creen que amaban a Jeremías, a Isaías? Les caían mal. Pero ¿a quién les caía mal Isaías, Jeremías y todos los profetas de Dios? Pablo y todos. A los falsos. A los falsos. Porque los verdaderos amamos a los que nos reprenden, amamos a los que nos corrigen, así como que nos retorcemos cuando nos corrigen, pero después los amamos, porque les decimos gracias por tener cuidado de mí. El que se va, el que se pierde, el que no quiere nada, el que se revela al yugo que Dios ha puesto, es porque no quiere servirle al Señor. No me sirven a mí, no sirven al pastor, no sirven a la congregación, sirven al Señor. Entonces aquí lo que tenía que hacer Pablo es enseñarle a Timoteo cómo
lograr que una iglesia escogiera líderes verdaderos. Como lo decía yo hace rato, no hay verdades a medias. Y así también no hay ministros a medias. No hay pastores a medias. O son pastores verdaderos o son pastores mentirosos. O son ministros verdaderos o son ministros mentirosos. Y no hay más. O verdad o mentira. Y de esta manera Pablo le está mostrando cómo desenmascarar a un falso. Versículo 3 al 5. Ya le habló de todo lo que debía de ser una iglesia y ahora empieza nuevamente a retomar lo que es desenmascarar al falso. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, vuelve a hablar de la sana doctrina, mis hermanos. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de las palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si ustedes se dan cuenta, este grupo de personas están uniéndose únicamente para destruir la sana doctrina, únicamente para destruir el nombre de Cristo, únicamente para que haya envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas. O sea, estamos viendo aquí a un falso que parece verdadero, pero si nosotros empezamos a verlo detenidamente, nos damos cuenta que está enseñando contrario a lo que dice la palabra. Cuando tú te juntas con alguien, ¿de qué estás hablando? ¿Estás hablando de envidias, disputas? ¿Estás hablando de pleitos, blasfemias? ¿Estás hablando del hermano, de la hermana, del pastor, de la esposa del pastor? ¿Estás hablando mal del hermanito, pero para destruir o en lugar de, o para edificar? ¿Cuál es el propósito de tu reunión con alguien más? Si dice que únicamente se están uniendo para esto, para envidias, pleitos, blasfemias, dice, apártate de los tales. O sea, es clara la palabra. Pablo, antes de terminar la carta, hace hincapié en lo más delicado que está pasando en todas las iglesias. ¿Qué es lo más delicado que está pasando en todas las iglesias? La introducción de la falsa doctrina. En todas las congregaciones, mis hermanos, hay falsa doctrina y hay verdadera doctrina. Pero el problema es que cuando un líder se levanta y empieza con la verdad a medias, es falsa doctrina. Y dice el Señor, apártate de los tales. Sal de en medio de ellos. ¿Qué hay en las falsas doctrinas o en las congregaciones que están levantándose ahorita? Falsa doctrina, avaricia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Apartarnos de los tales. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, apártate de ellos. Hay muchos cristianos que se están autodenominando cristianos. Ya incluso ya hay algunos que dicen, ya no tengo denominación. Recuerden, mis hermanos, que el no tener denominación no quiere decir que eres verdadero, sino es la doctrina. La doctrina. Ya ahorita muchos ya dicen, nosotros somos cristianos. ¿De qué denominación? Interdenominacionales. También eso no es bíblico, mis hermanos. Porque interdenominacionales quiere decir que están unidos con todas las denominaciones. Ya también por ahí están hablando que ya se va a acabar las denominaciones y que todos los cristianos se van a unir para seguir en un mismo camino. Fuera bueno eso. Pero, ¿qué creen? No se va a poder. Porque el presbiteriano va a defender a los presbiterianos. El católico va a defender a los católicos. El adventista va a defender a los adventistas. El pentecostal a los pentecostales. Y cada uno va a empezar a defender su doctrina. No van a poder, porque son muchas denominaciones unidas.
Qué bueno sería que dijeran, vamos a iniciar la iglesia primitiva. Vamos a regresar a las sendas antiguas. Vamos a volver a lo que dijo el Señor, y lo que no sea bíblico hay que desecharlo. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Eso es lo que hacemos los verdaderos hijos de Dios. Desechamos aquello que no es bíblico y sostenemos lo que dice la palabra de Dios. Así que autodenominarme cristiano únicamente o pastor únicamente y no llevar la sana doctrina es lo mismo que lo falso. Sus enseñanzas están muy lejos de la sana doctrina y lógicamente mucho más lejos de Cristo. Mucho más lejos de Cristo. Estos hombres están agregando tradiciones de hombres, doctrinas basadas en obras, aparentan religiosidad, pero solo hay esclavitud para la consagración y libertad para la congregación, y libertinaje para ellos. ¿Se acuerdan lo que le dijo Pedro? Que muchas veces les ponemos yugos que nosotros mismos no podemos llevar. Y eso es lo que sucede en muchas congregaciones. Ponen yugos que ni ellos mismos llevan. No, es que tú tienes que traer falda y no puedes quitarte la falda ni para dormir. Y los ves en el gym, ahí con sus pantalones bien retacados, con sus mayones bien retacados, o con su bikini en la playa. Entonces son incongruentes, mis hermanos. Ponen yugos que ni ellos mismos llevan a cabo. Es que debemos de vivir en austeridad, y el pastor tiene muchos lujos y la iglesia está en austeridad. Debemos de tener congruencia con lo que predicamos, mis hermanos. Quiere decir, aquí no quiere decir que deben de vivir en austeridad todos, ni el pastor debe de vivir en opulencia, sino que vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios nos dé. Si Dios nos da austeridad, es porque Él desea que quitemos toda avaricia de nuestro corazón. Y si Él quiere que tengamos prosperidad, es para utilizarlo para los bienes del reino celestial. Lo dice la palabra, ¿eh? No estoy en la doctrina de que hay que buscar gente que tenga dinero para que invierta en el reino de Dios. No sé. Eso no es, mi hermano, eso no es bíblico. Lo que tenga yo y es de Dios, ¿lo puedo utilizar para el reino? Claro que sí. Pero si lo atesoro, en mi corazón hay avaricia. Pero tampoco voy a dejar a mis hijos sin comer por estarlos dando todo a la iglesia. Tengo que ser congruente con todo, mis hermanos. Todo es en orden, todo con congruencia, todo para edificar. Estos hombres no predican conforme a la verdad, no viven conforme a la verdad, y sus deseos son la cantidad y no la salvación de las almas. Algo que siempre les he comentado es que llegas y te acercas a uno que se dice pastor, y lo primero que te dice es: ¿cuántos tienes en tu iglesia? ¿Cuántos hay en tu congregación? No, pues los que Dios ha añadido. No, pero ¿cuántos? ¿Ahora dónde estás? ¿Ya tiene alberca tu congregación? ¿Ya tiene estacionamiento? ¿Ya está más grande? No les preocupan las almas que se salven. Y por eso ellos no predican la verdad. Porque si predicaran la verdad, las congregaciones estarían vacías. Porque únicamente estarían los salvos. Y uno que otro despistado, que se cree salvo pero que no lo es. Ellos predican únicamente su vanidad, y su propósito es que la gente crea en ellos, que sean reconocidos, y solo predican a Cristo por envidia y porque saben que la gente está necesitada de Dios, pero les presentan un Dios falso. ¿Qué es lo que es un Dios falso? Un Dios que no se conforma a la sana doctrina. Un Dios falso es un Dios que no se conforma a la sana palabra de Dios. Ese es un Dios falso, un Dios a medias, un Dios que es todo amor, pero no es justo. Un Dios que se conforma de acuerdo a sus deseos personales. Pedro también previno a la iglesia diciendo que harían mercadería de la palabra y de sus seguidores. Pablo nos está enseñando que tengamos cuidado de ellos y que nos apartemos de los tales. Pedro también les decía: tengan cuidado de ellos, porque ellos por su avaricia van a hacer mercadería de todos los congregantes. Hablaba yo con una persona y me decía: es que yo conocí a tal pastor, que cuando él inició, él era un siervo de Dios,
Pero de pronto lo vi que se empezó a desviar, y yo le comenté esto. Le dije, ¿no has leído la parábola del sembrador? La parábola del sembrador dice que aquella semilla que fue sembrada en lugares donde creció un poco, fue ahogada por la avaricia, por los afanes del mundo y por el dinero. El dinero entorpece el crecimiento de una persona que quiere ser cristiano. El cristiano verdadero no se va a dejar llevar por el dinero, pero el que no es cristiano verdadero, en cuanto empiece a ver ganancias, se va a olvidar de la sana doctrina y va a empezar a buscar ¿qué? Ganancias, dinero, poder, ser aplaudido, ser reconocido, tener esclavos, y al rato a esos esclavos los va a tener, bueno, no se dice esclavos, ¿verdad? Ahora ya se dice siervos. Va a tener siervos vendiendo burritos, vendiendo empanadas, o los va a tener vendiendo ahí fuera de la congregación. ¿Para qué? Para que le den al pastor el dinero, sus talentos. Les va a estar, de una o de otra forma, va a estar haciendo mercadería con ellos. Va a estarlos haciendo pactar por oraciones. Anteriormente en la congregación que estábamos universal, por no decir Iglesia Católica Romana, ¿qué es lo que hacían? Cobraban por echarte el agua, cobraban por casarte, cobraban por orar por tus muertos, cobraban. Ahora es lo mismo, mis hermanos. Te cobran por el aceitito, te cobran por una oración, te cobran para que pactes con el Señor, te cobran para que seas bendecido o para que recibas doble unción. Es exactamente lo mismo, mis hermanos. No cambiaron sus corazones, nada más cambiaron de lugar. Y siguen haciendo mercadería de la gente. Y la gente dice, sí es cierto, es un hombre de Dios, es un siervo de Dios. ¿Y qué te dicen? Tienes que traer la billetera llena, porque eso es unción. Vas a recibir el Espíritu Santo de Dios. Aquí lo puse de esta manera. El aceite de la unción ahora es en lugar del agua bendita. Y también les dicen que la billetera es para ganar el favor de Dios y que deben de usarla para dejar una ofrenda generosa. ¿Sí? ¿Traes billetera? Qué bueno. De un lado tienes que traer billetera y del otro lado tienes que traer Biblia para que puedas ser bendecido. Mis hermanos, eso es mentira. Es una gran mentira, mas sin embargo la gente les cree, porque la gente también va en pos de sus avaricias, en pos de sus deseos. Y si a mí me van a decir que estar con Dios es que voy a lograr tener riquezas, pues me conviene ese Dios si yo no estoy convertido a Cristo. Pero si estoy convertido a Cristo, le digo, ¿sabes qué? Con permiso, ya me voy. Porque es una mentira lo que estás predicando. Todo lo hacen para llenar sus bolsillos, tener ganancias de los incautos que por ignorancia los siguen y les creen. Si tú dices ser verdadero hijo de Dios y sigues en ese lugar, déjame decirte que no eres verdadero hijo de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios se aparta de los tales, el verdadero hijo de Dios sale de en medio de ellos. Dice Pablo, si esos acarrean todo esto, disputas, avaricia, etcétera, etcétera, apártate de los tales. Y Juan en Apocalipsis también dijo que oyó una voz del cielo de nuestro Señor Jesucristo que le dijo, salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis ni recibáis parte de sus plagas. Mis hermanos, Dios es claro. Dios está hablando con una claridad que no podemos decir nosotros, es que Dios no me lo dijo. ¿Por qué no salíamos de la congregación donde estábamos antes y veíamos tantas falsedades? Porque no éramos hijos de Dios. Pero cuando Dios nos muestra su verdad y no podemos permanecer en un lugar donde hay mentira, quiere decir que Dios nos está llamando a su verdad. Amén. ¿Cuántos de nosotros también estuvimos en una congregación y decíamos, no, esta no es del Cristo, esto no es la verdad, y a buscarle en otro lugar, y a buscarle en otro lugar, y a buscarle en otro lugar? Muchos dicen, eso es malo, que andes de congregación en congregación. Es malo, sí, es porque estás buscando tu propio beneficio. Pero si estás buscando la verdad, es bueno.
porque dice la palabra, buscad y hallaréis. Jehová, Dios, también proclamó libertad a su pueblo si el pueblo salía de sus opresores. Y hoy podríamos decir salir de los que predican mentira. Dios, Jehová, lo dijo en Isaías, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ellos, purificaos los que llevan los utensilios de Jehová. ¿Eres sacerdote del Señor? ¿Eres de verdad hijo de Dios? ¿Estás verdaderamente en el camino verdadero, en la doctrina verdadera? ¿O quieres buscar la doctrina verdadera? Purifícate, límpiate, apártate de los tales. Ay, es que es la hermanita y me cae re bien. Apártate de los tales. Si te vas a acercar a ella es para convertirla. Y si no, mejor retírate. Así es. No seas partícipe de ellos. Vamos a suponer, si yo me junto con carniceros, ¿qué van a creer? Que soy carnicero. Si yo me junto con la banda, van a creer que soy de la banda. Pero si yo me junto con cristianos, es porque soy cristiano. O van a creer que soy cristiano. O a lo mejor se me pega si es que no lo soy. Y puedo llegar a Cristo. En Isaías 52:11 dice, apártate, apártate, sal de en medio de ellos, no toques cosa inmunda. Y Jeremías en 51:6 dijo, huid en medio de Babilonia, librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, y él les dará su pago. Aquí cuando está hablando de salir de Babilonia, no está hablando de la cautividad, mis hermanos, sino está hablando de ¿qué? De lo que hacían en Babilonia, la gran ramera. Nosotros no podemos estar siendo partícipes de las cosas que hace la gran ramera. Y la gran ramera no es nada más la Iglesia Católica, mis hermanos. Todos los que predican falsa doctrina son Babilonia, son la gran ramera o hijas de la gran ramera. Y Jeremías 51:45 dijo, salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Mis hermanos, la mentira es opresora, nos oprime, nos lleva a la destrucción. Muchos han sido cautivados por la mentira, están siendo cautivos por la mentira, y por esas verdades a medias muchos se están perdiendo. Hay de aquel por el cual están tropezando esos pequeños. Cuidado con ellos. Mis hermanos, también muchos verdaderos hijos de Dios, flacos en la fe, niños en la fe, están siendo engañados por esos falsos ministros. Nosotros, que nos decimos que ya tenemos madurez, que hemos crecido, que hemos madurado, debemos seguir predicando la verdad para que aquellos niños fluctuantes, aquellos pequeñitos, aquellos que andan como las ondas del mar, vengan a la verdad. Así es. Vengan y beban del agua viva. Esa es nuestra responsabilidad. Sí, amén. No, ese ya está desechado. ¿Quién lo desechó? Pues yo lo deseché. No, yo no lo deseché. El único que tiene el poder para desechar es Dios. Nosotros seguimos extendiendo las redes, extendiendo el Evangelio, predicando el Evangelio, hablando del Evangelio, ¿sí? Ya el crecimiento, el nacimiento, el volver a casa es de Dios. Dios va a llamar a los que van a volver a casa. Mientras estén vivos, tienen oportunidad. Nosotros hemos sido escogidos, mis hermanos, para estar en Cristo y caminar en su verdad. Y eso es lo que nos debe hacer sagaces para reconocer a los que predican mentira y no caer tan fácilmente en sus redes del error y el pecado. Se supone que nosotros ya con la madurez que tenemos ya podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Ya tienes discernimiento. Y si no, ejercita tu discernimiento. Y si no, crece en discernimiento. Ora, pide discernimiento. Porque es necesario el discernimiento para poder ver lo malo y lo bueno. Para ver lo falso y lo verdadero, mis hermanos. Si tú no tienes discernimiento, te vas a ir por cualquier viento de doctrina. Necesitamos el discernimiento. Urge el discernimiento para los hijos de Dios.
Urge. Imagínate, tú llegas a una iglesia y escuchas la palabra y dicen, no, pues es que sí predican verdad. Amén. Y hasta dices amén. Y luego empiezas a ver el fruto o empiezas a ver mentira y dices, bueno, ¿es verdadero o falso? Ya no debe de haber esas dudas en nosotros, mis hermanos. Así es. Es falso porque predica verdad a medias. Eso es lo que estaba enseñando Pablo a Timoteo para que lo enseñara a la iglesia. Timoteo, por favor, es necesario que vean la gente, la iglesia, que vean cómo se está comportando esa persona que está predicando, ese pastor que está predicando. Mis hermanos, ahora tenemos una gran ventaja, las redes sociales. Debemos utilizarlas para bien. Nosotros que predicamos la sana doctrina, predicar la sana doctrina. Y aquellos que no predican la sana doctrina es para decir, hermanos, no vean a fulano de tal, ya no vean a Bullón, ya no vean a Cash Luna, ya no vean a Maldonado, ya no vean a etcétera, porque ellos predican falsa doctrina. Pero al rato ya estás bien metido. No, es que los adventistas es la verdad. No, es que los pentecosteses que creen en el unitarismo son la verdad. No, que los que creen que la ley es la verdad. Y andan bien confundidos, mis hermanos. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. Pero cuando hay discernimiento, yo ya puedo ver una predicación y decir, esa es falsa y esa es verdadera. Esa es falsa, esa es verdadera. ¿Cómo voy a reconocer al falso y al verdadero? A base de estar viendo lo que predican, lo que enseñan y lo que viven. Es la única manera, mis hermanos. Si yo te doy un fajo de billetes y te digo, solo hay un verdadero, ¿qué vas a hacer? Agarrar y pues a ver cuál sale verdadero. No, vas a estar viendo detenidamente uno por uno, hasta encontrar el verdadero. Haz lo mismo con la palabra. Haz lo mismo con la palabra. Busca por aquí, busca por allá, la firma, el sello, las letritas, todo, búscalo hasta que encuentres el verdadero. Ese pastor predica verdad. Lo voy a escuchar. Ese pastor no predica verdad, no, mejor me regreso. Lo borro. Pero tienes en tus favoritos puras predicaciones falsas. Hemos sido escogidos, mis hermanos, para reconocer a los que predican mentira y no caer tan fácilmente en sus redes de error y pecado. Porque nosotros podríamos vivir conforme a la carne y darle rienda suelta a nuestros deseos insaciables, pero después recibiríamos la paga del pecado. Si nosotros no somos sagaces, si nosotros no estamos detenidamente detectando al enemigo, al falso, podemos caer en sus redes y podemos escuchar de que tú puedes vivir como quieras, al fin eres salvo, siempre salvo. Y la palabra de Dios es clara y dice, de ninguna manera. El que es salvo no vive conforme a la carne. El falso te va a decir que eres libre para hacer lo que quieras, que eres libre y que tú vas a entregar cuentas delante del Señor. Tú puedes vivir como quieras, al fin ya Cristo pagó por ti. Tengamos cuidado porque podemos caer en esa falsedad y al rato hacer una nueva doctrina ¿de qué? De libertinaje en lugar de libertad. Todos podemos decidir si pecamos o no pecamos. Nadie nos obliga. No somos robots, ¿sí? Él nos da libertad para escoger, Dios, o para no escoger lo malo, para escoger lo bueno y para desechar lo malo. Él nos da esa libertad, mis hermanos. Y si nosotros no aprendemos a discernir entre lo bueno y lo malo, vamos a caer en cualquier falsa doctrina. Por eso dice, ten cuidado con lo que ves. Ten cuidado con lo que oyes, ten cuidado a quién le impones manos, ten cuidado con lo que estás haciendo. Yo les pregunto, ¿podemos decidir escoger el pecado, los hijos de Dios? Sí podemos decidir escoger el pecado, pero sabemos las consecuencias. Y aparte, los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, nos detiene el Espíritu de Dios.
dice, eso es malo. Tú puedes decidir, no, yo voy a seguirle, pero hay algo que te detiene. Es nuestro jefe. Mis hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, no vamos a pecar tan fácilmente, aunque podemos pecar. Tenemos la libertad de pecar, pero el Espíritu Santo te debe de redarguir. Si no te redarguye nada, preocúpate. O a lo mejor te redarguye. Ay, estoy viendo pornografía. No, ya no la debo de ver. Ay, estoy viendo pornografía. No, ya no la debo de ver. Ay, estoy viendo pornografía. Ya no la debo de ver. Y sigues viendo pornografía. Preocúpate. Porque a lo mejor nada más es tu conciencia, no es el Espíritu Santo de Dios. Porque aún el hombre inconverso sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero su conciencia no tiene el poder que tiene el Espíritu Santo para dejar las cosas. Así que, ¿qué es lo que está redarguyendo tu corazón? ¿Tu conciencia o el Espíritu Santo de Dios? Esto, mis hermanos, es lo que nos hace diferentes a los demás y lo que nos hace sagaces, lo que nos hace observadores de la verdad y la mentira. Y es lo que nos hace que no seamos partícipes de la mentira como lo están haciendo muchos. Tú predícale a una persona que se dice cristiano y que no está en una verdadera doctrina. ¿Y qué te dice? No, es que estamos bien. No, es que el pastor predica la verdad y defienden a capa y espada su verdad. Y tú les muestras la verdad y no quieren entender. ¿Por qué? Porque están totalmente cegados. Pero tú ya cumpliste con predicar la verdad, mi hermano. Nosotros somos nuevas criaturas. Nuestra metamorfosis fue real. Gloria a Dios. ¿O no fue real? Amén. Ya no está en nosotros el deseo de la carne. Así es. Nosotros huimos luego. Salimos de en medio de ellos. Nos apartamos de los tales. Y no es porque seamos buenos. Así es. Y no es porque seamos mejores que ellos. Es por pura misericordia de Dios. Denle o démosle gracias a Dios que Dios nos ha enseñado la verdad y la mentira. Sí. Que Dios nos ha puesto la vida y la muerte. Que Dios nos ha puesto lo falso y lo verdadero. Que Dios nos ha mostrado a todos aquellos que traen apariencia de piedad, pero que no son hijos de Dios. Y Pablo es lo que estaba diciendo a Timoteo. Enséñales, muéstrales. Diles cómo debe de ser una iglesia verdadera y cómo es una iglesia falsa. ¿Para qué? Para que podamos apartarnos de los tales con toda facilidad y con toda tranquilidad. Así es. Vuelvo a repetir, los profetas y apóstoles, nadie los quería, los del mundo, pero los amaban los hijos de Dios. ¿Por qué me enojo cuando me reprenden? ¿Por qué me enojo cuando me disciplinan? ¿Por qué me enojo cuando me llaman la atención? ¿Porque mi carne se rebela o porque no soy hijo de Dios? Porque el hijo de Dios también siente que se rebela. Pero después, ¿qué dice? Siente alivio y te ama. Yo les aseguro que aún los hijos de Dios, cuando escuchaban a Jeremías, cuando escuchaban a Isaías, cuando escuchaban a algún profeta de Dios, se rebelaban y se enojaban, pero ya después decían, no, es por mi bien. Es por mi bien y voy a seguir. Entonces era lo que Pablo quería que aprendiera la iglesia de Cristo, que aunque Pablo parecía muy agresivo, parecía muy duro, era por el bien de la iglesia. Así es. Otra cosa que también debemos aprender nosotros, mis hermanos, para saber si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, porque también ese es el propósito. Ya, ok, vamos a dejar a un lado a los falsos y a los verdaderos en cuestión de líderes o de pastores o de maestros o etcétera. Ahora vamos a vernos nosotros. ¿Cómo somos nosotros? ¿Sí somos verdaderamente hijos de Dios o estamos en una mentira? ¿Somos verdaderamente hijos de Dios? Podríamos ver, cuando pecamos, ¿qué es lo que sucede dentro de nosotros? ¿Nos quebranta el Señor? ¿Vamos arrepentidos al Señor? ¿O no nos interesa? ¿O sufrimos cuando le fallamos?
Amén. Sufrimos cuando pecamos. Sufrimos cuando viene el quebrantamiento. Así. ¿Cómo nos sentimos cuando Dios nos confronta con nuestro pecado? Y nos quebranta una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, y está sobre de nosotros y sobre de nosotros. Este barro, no, vamos a quitarle esto y vamos a quitarle aquello. Cada vez que fallamos, nos sentimos como que olvidados, como que nos sentimos a un lado, como cuando papá se enojaba con nosotros y nos decía, de castigo no te voy a hablar. Papá, no, nos sentimos así a veces. Y ahí vamos, humillados al Señor, Amén. para que nos haga caso. Sabemos que nos va a perdonar, mis hermanos, Así es. pero necesitamos sentir, ¿qué? El perdón. Sí, humillados. ¿Y cómo vamos a sentir el perdón cuando vamos humillados, Sí, amén. reconociendo que le fallamos al Señor? Así es. Eso es una luz o una muestra de que somos verdaderos hijos de Dios. Cuando nosotros vamos humillados al Señor y le decimos, perdónanos. Porque si yo voy al hombre y le digo, pastor, ¿me perdona? Sí, te perdono, mi hermana. Ah, bueno, ya puedo seguir haciendo pecado. Entonces no es un verdadero arrepentimiento. Pero si tú vas humillado al Señor y vas después y pides el perdón al hermano, al pastor, a la hermana que le fallaste, con quien te pusiste mal, eso es bueno, mis hermanos. Pero si nada más vas a estar con el pastor como cuando estabas con el sacerdote y rezas 10 Aves Marías y 3 Padres Nuestros y ya puedo seguir pecando, de nada te va a servir. Necesitas sentir el rechazo de Dios por tu pecado, Así es. para que puedas ir humillado y decirle, fallé. Amén. Porque si no sientes el rechazo de Dios, no vas a humillarte, no te vas a arrepentir y no le vas a pedir perdón. Cuando somos verdaderamente hijos de Dios y le fallamos al Señor, luego volteas y le dices, Señor, perdóname. Y cuando no eres verdadero hijo de Dios, dices, bueno, pues a ver si se dan cuenta. O que no se dé cuenta mi mamá, mi papá, mi esposa, mi esposo. Estamos preocupados por los del mundo en lugar de preocupados por Dios. El verdadero hijo de Dios se preocupa porque sabe que Dios sabe, no cree, sabe que Dios lo está viendo. Así es, amén. Amén. Y sabe que cuando Dios está enojado, nos mira de lejos, nos reprende. Yo no sé si sientes la mirada de Dios como diciendo, estás mal. Uy, Señor, perdóname. Es bueno, mis hermanos, sentir el rechazo de Dios, Gloria a Dios. el enojo de Dios, sentir la molestia de Dios, porque eso nos muestra que somos hijos de Dios. Si tú no sientes el rechazo de Dios, déjame decirte que de verdad probablemente no eres hijo de Dios. Dios es fiel. Dios no va a apartar su mano de nosotros. Gloria a Dios. Dios no te va a quitar la salvación. Dios no te va a rechazar si eres su hijo. Pero Dios nos reprende. Así es. Muchas veces dicen los hijos, ay, sí, ¿y a ti cómo te castiga Dios? Ay, si supieras cómo me castiga Dios. Ojalá y nunca sientas el castigo de Dios, Así es. porque cuando te castiga Dios, caes de rodillas, caes humillado, caes con dolor, con tristeza, con un quebrantamiento de corazón tremendo, mis hermanos. Entonces, si tú estás sintiendo la reprimenda de Dios, quiere decir que Dios está haciendo la obra en ti. Pero si no sientes nada al pecar, no sientes nada al hacer lo que a Dios le desagrada, entonces cuidado contigo. De esa manera también conocemos lo falso y lo verdadero, mis hermanos. Dice una alabanza, no hay otro lugar que me llene, aún en la tempestad me da calma, y nada detendrá su fidelidad. Así es, amén. Cuando nosotros le fallamos al Señor, sentimos esa tempestad, esa tormenta. Señor, levántate que perezco, que perecemos, decían los apóstoles. En medio de esa falla, sentimos que todo se nos viene encima. Sí. ¿Y qué? Acudimos al Dios fiel.
El verdadero va a acudir al Dios fiel. El que no es verdadero va a dar la espalda y se va a ir. Muchos, te aseguro que muchos de los que están allá afuera no duermen a gusto. Muchos no duermen a gusto porque hay algo que les redarguye. Pero hay otros que están durmiendo a pierna suelta. Otros que no les interesa nada. De esos son falsos. Los verdaderos les redarguye. Y un día regresarán y vas a decir, ¿de dónde saca usted todo eso, pastor? Del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue y estuvo según él a gusto, pero llegó un momento en que le redarguyó su pecado. Y hay quienes pueden decirlo también aquí. Amén. Que se fueron mucho, se fueron, pero después Dios les empezó a redarguir y regresar. ¿O no, mis hermanos? Gloria a Dios. Dios te redarguye. El verdadero hijo de Dios va a regresar. Va a regresar. El que no es hijo de Dios va a morir en sus delitos y pecados. El que es hijo de Dios, que está aquí y es verdadero hijo de Dios, se va a rebelar, se va a enojar, pero va a caer humillado cuando reconozca su pecado. Amén. Y el que no es hijo de Dios se va a rebelar, se va a enojar y se va a ir. Se va a ir, pero Dios va a tratar con él. Por eso, mis hermanos, como dice el Salmo 84:10, y con eso termino, es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y yo escogería, antes que estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. ¿Tú qué prefieres? ¿Tú qué quieres? ¿Habitar un día, aunque sea en los atrios de Dios? ¿Estar en las puertas de la casa de Dios? ¿O prefieres estar fuera de ellos y habitar en la morada de maldad? ¿Qué prefieres? De esa manera tú puedes mismo decir si eres verdadero o eres falso. De esta manera nosotros podemos ver quién es falso y quién es verdadero en la congregación, en las redes sociales, en las congregaciones, en las iglesias, en los predicadores. Pídele a Dios discernimiento, es fácil, mi hermano. Y ahora que tienes la verdad, tú ya puedes discernir, ese es falso, es verdadero, es verdadero. Apártate de los tales, no te dejan nada bueno estar con los falsos, mis hermanos. No te dejan nada bueno. Lo único que es que escuches espíritus de demonios, que seas partícipes de ellos. Mejor voy a caminar por el camino recto, por las sendas antiguas, por lo que Dios me ha mostrado, por esa verdad, y defender esa verdad. Es importante, es necesario conocer la verdad y la mentira, porque de esa manera yo puedo discernir y puedo escoger qué quiero. Un día en los atrios de nuestro Dios o 1000 fuera de ellos. Dios nos está dando a escoger. Día con día Dios nos da a escoger qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que quieres tú? Después no le eches la culpa a Dios. Después no le eches la culpa al pastor. Después no le eches la culpa al hermano. Después no le eches la culpa a papá. Después no le eches la culpa a nadie más. No le puedes echar la culpa a nadie cuando Dios te ha mostrado toda su verdad. Así es. Malo para los que no han conocido la verdad. Pero nosotros que la conocemos, ¿qué pretexto tendríamos, mis hermanos? ¿Qué pretexto? No hay ninguno. No me puedo justificar delante de Dios que yo no lo sabía. Yo ya lo sé todo. Ya Dios me ha mostrado todo lo que necesito para saber si soy falso o verdadero.